Recuerden que empezamos la vez pasada con el capítulo 2, ¿sí? Que ya acá Pedro empieza a... nos venía diciendo de que estemos atentos a la palabra, porque van a haber falsos maestros, falsos profetas que nos van a tergiversar la enseñanza, las verdades, ¿no? Y acá entra de lleno justamente, bueno, hablando un poco más de cómo son estos falsos maestros, cómo surgen, cuáles son sus motivaciones, y nos va a decir ahí en el versículo 1, si alguno lo quiere leer, de 2 Pedro 2, 1. Entonces nos está diciendo varias cosas con este versículo, de que hubieron falsos maestros, de que se va a seguir falsos maestros y falsos profetas, de que van a negar al Señor, y que también van a ser muchos a los que van a arrastrar, y que además ellos van a ser destruidos si continúan con su herejía, ¿no? Entonces, habíamos empezado a hablar de que hubo, ya refiriéndose ya desde el pueblo de Israel, en sus comienzos, cuando salen de Egipto, ya a partir de ahí hubieron un montón de falsos maestros. Habíamos leído en Deuteronomio, qué es lo que nos decía Moisés con respecto a estos falsos profetas, estos falsos maestros, ¿no? Y que nos está diciendo ahora de que van a seguir habiendo y que están dentro del pueblo, y que el hecho de que esté dentro del pueblo y se enseñan herejías y se enseñan cosas que no sean de la verdad, nos dice que es muy destructivo. ¿Por qué piensan ustedes que puede llegar a ser destructivo, especialmente viniendo de adentro? Satanás utiliza eso, que es mejor, porque si uno viene de afuera y te dice alguna barbaridad, uno enseguida rechaza, ¿sí? Pero pero viniendo de adentro es como que sea confuso, que tenga algo de verdad, y eso hace que uno, y encima no estar muy plantado sabiendo la verdad, o haberlo aprendido o estudiado de la manera correcta, hace que enseguida, bueno, escuchamos, ¿no? Y enseguida... Así que vamos a seguir con el punto 1b, que es el propósito de los falsos maestros, y que dice... No. La presencia de los falsos maestros en el 1a, discúlpenme. Dice... Pero hubo también, bueno, otra vez en el pasaje, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Pedro marca el contraste entre el capítulo 1 y 2 mediante la palabra pero. El apóstol introduce un tema que es nuevo en su carta, pero conocido para aquellos que conocen la historia de Israel. Habiendo expuesto sobre la segura palabra de verdad, el apóstol cambia ahora su enfoque a las palabras engañosas de los falsos profetas. El escritor recuerda que no solo hubo profetas verdaderos, como lo mencionamos en el capítulo anterior, que transmitían el mensaje divino recibido por ellos con fidelidad, sino que también se manifestaron entre el pueblo de Israel profetas falsos, que comunicaban mentiras, haciéndolas pasar como revelaciones divinas, causando devastación. Ya esto es una aclaración, ¿no? Es lo que veníamos diciendo, que ya desde el pueblo, desde el Éxodo, hubieron estos falsos profetas, y dice que estos falsos profetas salieron dentro del pueblo, y esto es importante porque habla del pueblo de Israel, que fue comprado por el Señor en el exilio. Es decir, esto es importante para después entender algunas palabritas posteriores, porque dice que el Señor los rescató de esa esclavitud que estaban en Egipto. El Señor rescató a todos
pero muchos después fueron en pos de falsos dioses. Entonces, esta palabra que rescató, la vamos ahora a tener, vamos a dejar en stand-by para después vemos más adelante, ¿sí? Para esto Dios manifestaba su rechazo, dando instrucciones al pueblo para que le diesen muerte a todo profeta que predicase rebelión contra Dios. ¿Se acuerdan que lo vimos la vez pasada en Deuteronomio? Compara a los falsos profetas con Sodoma. Después, más adelante, va a dar varios ejemplos. Pedro, en los versículos siguientes, algunos ejemplos sobre Sodoma y Gomorra, sobre Lot, sobre el diluvio. Porque ellos cometen adulterio y andan en mentiras. Además, Dios derrama su ira con los profetas que expresan visiones falsas y predicciones mentirosas. Estos profetas eran falsos por partida doble. Primeramente, por su mensaje, y en segundo lugar, por reclamar para sí el oficio profético que no habían recibido. Pero tales profetas no estaban fuera del pueblo, sino que residían entre ellos. Aún en los tiempos de Jesús estaban estos falsos profetas introducidos entre el pueblo. Pedro sabía que así como los falsos profetas habían asediado, asaltado a Israel, también tenía la certeza de que habrá en la iglesia falsos maestros. Son quienes se atribuyen la condición de maestros, los que son nombrados en cuarto lugar en la lista de creyentes dotados. O sea, hay varios pasajes donde habla cuáles son los dones del Espíritu, algunos, claro, algunos maestros, otros predicadores, evangelistas. Bueno, acá habla de que en el cuarto lugar de la lista en Efesios y en tercer lugar en la lista de dones del Espíritu en 1 Corintios 12:28. Eran creyentes a quienes se tenían en alta estima y por esa razón el ministerio podía constituir un peligro si la enseñanza no se ajustaba a la verdad de Dios. Años atrás Jesús había profetizado la presencia de tales personas cuando dijo a sus discípulos: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. De igual manera, Pablo advertía sobre este peligro a Timoteo. Muchos de esos falsos maestros engañaban fácilmente a los creyentes porque provenían del liderazgo de las congregaciones. Ahí Pablo advirtiéndole a los ancianos líderes de Éfeso, ¿no? Dice, porque yo sé, porque después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es más, la iglesia es uno de los principales campos de acción de Satanás, esto como decíamos recién. Por eso, todo verdadero pastor y todo creyente debe estar continuamente alerta, estudiando, proclamando, defendiendo constantemente la verdad, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, doctrina y convencer a los que contradicen, y también, llegado el caso, a los cuales es preciso tapar la boca, como nos habla ahí en Tito. Ahora vamos a ver el propósito. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Cuál era el objetivo de estos maestros? Pedro descubre sus prácticas y motivos cuando revela que estos falsos maestros introducirían encubiertamente herejías destructoras. Y el propósito que tenían no era sincero ni claro. El verbo traducido encubiertamente, paraisduo, significa colarse sin ser visto o entrar sigilosamente de manera fingida. Y aquí expresa la idea de introducir de forma oculta, cubrir la mentira con aspectos de verdad, o si se prefiere, destruir la verdad mezclándola con mentira. Las acciones de los falsos maestros no son sinceras ni claras, porque después de todo de la iglesia nunca los aceptaría si las estratagemas que usan quedan al descubierto, como también veníamos hablando recién.
Y al hacerse pasar como verdaderos pastores, los falsos maestros introducen herejías destructoras, herejías devastadoras. La palabra herejía deriva del verbo griego hairestai, que significa elegir. Originalmente era una palabra honorable, hoy ya tiene otra connotación, ¿no? Todo lo que significa era una creencia que una persona había elegido para sí, a la cual se adhería por propia voluntad. Pero muy pronto, en la iglesia cristiana, el término cambió de acepción. En el pensamiento de Pablo, las herejías, los cismas, es decir, las divisiones, aparecen juntos como cosas que deben condenarse. Ahí tenemos algunos pasajes. Ahora, ¿por qué este cambio en el término? Se debió a que antes de la venida de Jesús, que el camino, la verdad y la vida, no había tal cosa como una verdad dada por Dios en forma definitiva. El hombre se enfrentaba con una serie de alternativas, y cualquiera de las cuales honestamente se podía aceptar como creencia. Pero después, en la venida de Cristo, también llegó la verdad de Dios. Y entonces los hombres tuvieron que aceptarla o rechazarla. No había opciones. O sea, sí había opciones, pero era una u otra, no varias. En otras palabras, con la revelación absoluta y final de Dios en Jesucristo, ya no es cuestión de elegir la creencia que más se ajuste al pensamiento del hombre, sino que es cuestión de aceptar o rechazar la verdad revelada de Dios. La situación que se planteaba en el caso de Pedro era que ciertas personas que pretendían ser maestros insidiosamente estaban persuadiendo a otros para que creyeran falsas enseñanzas en lugar de todo aquello que había sido revelado por Dios. Tengamos muy en cuenta que lo siguiente, que estos falsos maestros no se presentaban como adversarios del cristianismo, sino más bien que se mostraban como los más refinados del pensamiento cristiano. Así, de manera insidiosa, inconsciente, en forma tan gradual como sutil, los creyentes iban siendo seducidos, apartados de la verdad de Dios y conducidos hacia opiniones personales humanas. Y esto es precisamente la herejía. Y vamos a ir a ver a la nota adicional que está en la página 92, que habla específicamente sobre la herejía. ¿Sí? Bueno. Y dice, el tema que nos debe interesar en relación a las herejías es el poder discernir entre la verdad y la mentira en medio de toda la multitud de nuevos movimientos religiosos que nos rodean. Eso es lo que veníamos hablando. Lo que sea pura mentira no tiene por qué preocuparnos. Se va a desvanecer por sí solo. Lo más difícil es juzgar en aquellos casos en que la verdad se envuelve en la mentira. Debemos buscar algunas pautas teológicas para discernir entre la verdad y la mentira, para poder juzgar cada uno de los nuevos movimientos que van apareciendo a la luz de la palabra de Dios. A través de toda su historia, y en particular en sus mejores tiempos, la Iglesia ha tenido que enfrentarle a tales movimientos, muchos de ellos rechazados por el resto de los creyentes. Hoy llamamos herejías, por ejemplo, los movimientos de Marción, Pelagio, los gnósticos. ¿Qué decía Marción? Marción había nacido en Turquía, más o menos por el año 85, y lo que hacía era rechazar todo lo que era el Antiguo Testamento. Porque decía que la verdad viene a partir de Jesús, ¿sí? El resto, digamos, no era verdad, o no existía, o no pensaba que se tenía que seguir las obras, la ley, ¿sí? Pero tampoco aceptaba las cartas de Pablo. Solamente
el Evangelio de Lucas y con alguna, o sea, para él su canon era el Evangelio de Lucas, ¿sí? Tenía un montón de seguidores. ¿Sí? Después, bueno, pero si bien tuvo muchos seguidores, fue muy rápidamente excomulgado. O sea, la iglesia en ese tiempo, los creyentes de ese tiempo, es como que enseguida, aparte por la época, en el año 85, era muy reciente. Es como que nosotros nos acordamos, no sé, hoy estamos nosotros acá y nos acordamos de hace 30 años atrás, no sé, la guerra de las Malvinas, etc. Uno tiene conocimiento, uno enseguida puede rechazar si alguien viene con alguna cosa media totalmente diferente. Entonces era más fácil de poderla objetarla, ¿no? Bueno, y enseguida tuvo rechazo y hasta fue excomulgado de la iglesia. Después, ¿qué es? Yo acá me lo anoté, ¿no? Eso lo estoy leyendo aparte, ¿no? Lo estoy explicando. Vieron que entre paréntesis dice Marción, Pelagio y los gnósticos. Bueno, para saber qué era lo que creían estas personas, que fueron herejías. El pelagianismo es la enseñanza no bíblica de que el pecado de Adán no afectó a las futuras generaciones. Es decir, vos pecaste, culpa tuya, el problema tuyo y te afectó a vos. No a mí, ni a ella, ni a... Por eso no dicen de que cuando uno nace, hereda la pecaminosidad de Adán. ¿Sí? Entonces, para él no. Yo nací aparte, tu pecado es tuyo. Bueno, eso es un poco lo que decía esta persona. Y después los gnósticos, en realidad no hay tal cosa como el gnosticismo cristiano, porque son dos sistemas de creencias mutuamente excluyentes. Los principios del gnosticismo contradicen lo que significa ser cristiano. Por lo tanto, aunque alguna forma de gnosticismo puede pretender ser cristiana, de hecho son decididamente no cristianos. El gnosticismo fue tal vez la herejía más peligrosa que amenazó a la iglesia primitiva durante los primeros siglos. Influenciada por filósofos tales como Platón, el gnosticismo está basado en dos falsas premisas. Primero, adopta un dualismo en cuanto al espíritu y la materia. Los gnósticos aseguran que la materia es inherente mala y el espíritu bueno. Es decir, todo lo que es espiritual, el espíritu es bueno, pero la materia, el físico es malo. Por lo tanto, yo soy espiritual, me creo, estudio, pero después con mi cuerpo hago lo que quiero, porque es malo. Como resultado de esta presunción, los gnósticos creen que cualquier cosa que se haga en el cuerpo, incluso el pecado más grande, no tiene sentido. Porque la vida real existe solamente en el reino de los espíritus. Y segundo, los gnósticos afirman poseer un elevado conocimiento, una verdad superior. Por eso los filósofos, Platón, tenían un conocimiento especial. El gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que significa conocer. Los gnósticos sostienen poseer un conocimiento superior, adquirido no en la Biblia, sino en algún plano místico superior a la existencia. Los gnósticos se ven a sí mismos como una clase privilegiada, elevada sobre todas las demás por su conocimiento más elevado y profundo de Dios. Bueno, en la historia de la Iglesia ha ido surgiendo un montón de herejías, ¿no? De diferentes visiones, creencias y que de alguna manera han desvirtuado la verdad de Dios. Seguimos. Otros movimientos aceptados por la Iglesia, o al menos por gran parte de ella, hoy los vemos como movimientos reformadores que la enriquecieron y renovaron. El movimiento franciscano, la Reforma protestante, el pietismo alemán, el avivamiento de Wesley. Y estos nuevos movimientos pretenden ser esfuerzos renovadores que han de enriquecer a la Iglesia. Pero tal pretensión no basta.
hay que ver si en realidad tales movimientos llevan a la reforma y renovación de la Iglesia o si son sencillamente movimientos e innovaciones que amenazan principios fundamentales de la fe cristiana, es decir, si son herejías. Es decir, ver si todo movimiento que va surgiendo ahora, porque pueden haber movimientos que llevan a mucha gente, pero eso uno a veces lo puede confundir con un avivamiento en la iglesia, está viniendo gente, pero entonces claro, hay que ver si son realmente movimientos. ¿Qué pasa después? Si realmente es una renovación, un avivamiento de Dios, o si son son momentáneos que después se diluyen en el tiempo. Estos creyentes persisten en el tiempo, si permanecen en la verdad, o simplemente fue un momento que, en particular y que después no han seguido. Bueno, justamente la Reforma Protestante fue un movimiento renovador que fue enriquecedor para nosotros y que gracias a Dios que lo tuvo. Entonces, ¿pero qué pasó con la Reforma? En ese momento, el Papa de ese momento lo tildó de hereje. ¿Por qué? Porque para él era una cosa nueva que aparte de los intereses, pero una cosa nueva que no era lo que se venía predicando en ese momento. Entonces, claro, muchas veces nos pasa a nosotros. Vemos algo nuevo. Primero estamos como no sabemos, como no sabemos, por ahí rechazamos. Y por ahí muchas veces por rechazar estamos rechazando algo que Dios está haciendo. O al revés. Algo nuevo, bueno, un movimiento, algo que está surgiendo, y decimos, uy, qué lindo, qué bueno, y por ahí estamos discerniendo de que por ahí no es simple, es una enseñanza o un engaño más de Satanás. ¿Sí? Claro, o sea, ellos eran, digamos, la palabra, entre comillas, y bueno, y la gente lo seguía. Pero bueno, entonces, muchas veces pasan como estos movimientos que fueron revolucionarios para la época. Al principio puede pasar que haya una lógica en el rechazo porque uno no lo comprende bien o no entiende. Entonces siempre uno a lo nuevo tiende, es una tendencia a veces nuestra, ¿no? De rechazar. Pero justamente muchas veces por ahí podemos llegar a rechazar cosas que Dios sí está haciendo entre el pueblo, porque pensamos que, claro, como es algo nuevo, no está dentro de mi conocimiento, no está dentro de lo que yo aprendí, entonces podemos llegar a rechazarlo. Esto quiere decir que a veces la distinción, es justamente lo que decimos ahora, es tan difícil que debemos hacerla con temor y temblor. Pues siempre existe el peligro de lo que pensamos ser obra de Dios sea herejía. Bueno, justo lo decimos. Y de lo que pensamos sea herejía sea obra de Dios. En términos humanos, la absoluta e infalible distinción entre la herejía y la renovación espiritual no es posible, pues siempre existe esa posibilidad de que nos equivoquemos o que interpretemos mal el movimiento que juzgamos. Pero esta tarea, aunque difícil, es necesaria. Es necesaria porque somos guardianes del depósito que nos ha sido confiado. Es necesaria porque sin ella seríamos como niños sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. En resumen, ahí está en Efesios 5. En resumen, las doctrinas son importantes. Es más, son indispensables. Muchas veces, no sé si me parece a mí, pero me parece a mí no, pero hay una tendencia que hay ciertas palabras que ya nos parecen como, perdón la forma de decirlo, como una mala palabra. Hoy si nombramos la palabra doctrina, la palabra teología, religión, a veces como que se está tendiendo a una mala connotación de
de la palabra, de ese vocablo. Y a veces nos tenemos que amigar, creo yo, con esas, porque entendiendo el significado correcto, lo podemos emplear correctamente. Las doctrinas no son malas. Muchas veces escuchamos decir, no, yo les pido, las doctrinas. No, sí, las doctrinas las tenés que saber. Es lo que es la doctrina, que es más allá ni nada más ni nada menos de lo que creemos. ¿Y cómo puedo seguir a un Jesús si no creo lo que exactamente? Entonces, amigarse con estas palabras que las tenemos ahí a veces como tenidas aparte, ¿no? Claro, porque, claro, es que muchas veces cuando van surgiendo, está bien, no todos estos movimientos que surgieron, por ahí hay diferencias y nosotros, al menos en este círculo evangélico, hemos adoptado las enseñanzas y lo que Lutero en la Reforma ha dicho. Los calvinos tuvieron algunas diferencias y los arminianos, bueno, también. Entonces, bueno, cada uno fue, como decías vos, lo fue al otro diciendo que eran un hereje cuando se trataban de cosas diferentes. Por supuesto, entre estos grupos algo de verdad tenían, pero muchas veces con cosas de interpretación diferentes. Pero bueno, como decís vos, se han de alguna manera determinado que son herejes para cada uno de ellos, de esos grupos, ¿no? Y es lo que nos pasa ahora. Hoy por hoy hay muchos movimientos que a veces nos parecen, qué sé yo, hay veces, sinceramente, no tiene claro. Salvo algunas doctrinas que se viven de la prosperidad, eso que son muy claras, a veces claras, pero hay movimientos, no sé si iglesias, que a veces uno no sabe realmente, yo en particular, no sé bien dónde están plantados. Y bueno, es esa cosa de decir, bueno, no los rechazo, pero tengo que estar alerta para ver bien cuáles son sus enseñanzas. Y hoy por hoy tenemos, y encima que hoy tenemos esa posibilidad de verlo por YouTube, por verlo por todas las redes sociales, y escuchamos un montón de cosas, Pero bueno, no me atrevo, salvo cosas muy, muy evidentes, pero no, uno lo escucha lo escucho, pero estar atento a que no nos envuelva con todo sin pasar por la luz de la palabra para ver, es así, no es así, esta enseñanza, porque no todo lo que enseñan es mentira en sí mismo, pero pueden haber matices que hacen, y como vamos a ver ahora, después unos puntos más abajo, es que hay cosas que podemos discutirlas, mismo entre creyentes. La otra vez se vio que la predestinación, lo otro, que pueden haber matices, o pueden haber, no sé si el rapto es antes o después del milenio, son cosas periféricas que no hacen a la salvación en sí mismo, que podemos llegar a tener alguna diferencia. Pero hay cosas como negar la deidad, negar la resurrección, negar o decir que la salvación es por obras. Hay cosas que son de fondo y que no se pueden dejar pasar. Y esas son las que llevan, y esas son las herejías que nos dice Pedro, que llevan a la destrucción. Porque la palabra dice de que si rechazan estas doctrinas, no son salvos. Pequeño gran detalle. Entonces, el hecho de que las rechacen, por eso son importantes, que si son herejías, son muy destructivas, son muy peligrosas, porque va a arrastrar un montón de gente a la mentira, que no van a terminar siendo salvos. Y es lo que hay que atacar. Después sí, levanto la mano, no levanto la mano. Son cosas que podemos discutirla, no discutirla, y son que no están específicamente rechazadas en la palabra. ¿Sí? Seguimos acá entonces. En resumen, las doctrinas son importantes, es más, son indispensables. Esos son el principal instrumento que tenemos como guía en nuestra respuesta a los nuevos movimientos religiosos de cada época.
Pero en sentido estricto, las doctrinas no nos dicen solo lo que debemos creer, sino que nos advierte contra los que no debemos creer. Pero además debemos considerar que las doctrinas, por muy importantes que sean, no debemos confundirlas con el Evangelio. Las doctrinas nos ayudan a ser fieles al Evangelio, pero no son el Evangelio. Esto es un principio evangélico que no debemos olvidar, pero que muchos de hecho olvidamos. La salvación no es por fe en las doctrinas, sino es por fe en Jesucristo. La salvación no es por fe en la salvación no es ni siquiera por la fe en las doctrinas acerca de Jesucristo, sino por medio de la fe en Jesucristo. No es lo mismo creer en Jesucristo que creer como en Jesucristo. Creer es fe, creer que es creencia. Las dos cosas van juntas y lo que creemos es importante, pero mucho más importante es en quién creemos. Por ello, al enfrentarnos a los nuevos movimientos religiosos y tratar de discernir entre ellos, lo primero que debemos hacer es determinar la diferencia entre creer en y creer qué, entre la fe y la doctrina. Cualquier grupo, movimiento, denominación que insista en que lo esencial es creer en cierta doctrina, sobre todo si es una doctrina particular de ese grupo, ha de ser tenido por hereje y rechazado. Yo en una oportunidad, hace años, estoy hablando 25 más años atrás, me habían invitado, resulta que el grupo que cantaba lo habían invitado a una iglesia allá por Rosario, y entonces este grupo que cantaba invitaron a una hermana de acá de la iglesia que era del Ministerio de Intercesión. Y como yo era muy amiga de esta chica, me dijeron, vos querés venir también, bueno, vamos, qué sé yo, me invitaron, bueno, vamos. Bueno. Resulta que, bueno, cuando vamos a esta iglesia, no nombro porque no es el fin, pero veía que había mucha gente con sombreros y otras no. Bueno, yo paraba de mozo, pero qué sé yo, no cuánto. Pero no, en realidad era porque los que llevaban sombreros habían sido prosperados, bendecidos, eran los bendecidos. Y los otros eran pobres, estaban esperando a ver si eran prosperados. Cosas que uno dice, wow, una iglesia llena. Y dice, Señor, ¿qué hago acá? Pensaba, ¿no? Pero bueno, ten misericordia de esta gente. Y bueno, son cosas que, bueno, o sea, su intención era la prosperidad, o sea, su distinción no era ser un hijo de Jesús, un seguidor de Jesús, su distinción era ser prosperados. Bueno. Como conclusión, podemos afirmar que, aunque las creencias no han de ocupar el lugar de la fe, sí tienen un lugar importante en la vida de la fe. Al considerar entonces los nuevos movimientos religiosos que nos rodean, lo cierto es que no podemos juzgar si tienen fe o no, o si sus líderes son sinceros, pero sí podemos juzgar qué creen. ¿Sí? O sea, yo no puedo decir, mira, ese pastor de esa iglesia que yo fui no es salvo, tiene fe, no tiene fe. Pero sus creencias, de alguna manera, puedo juzgar si sus creencias. Si es salvo o no es salvo, a Dios le pertenece. Él va a mandar a sus ángeles en la siega, en la cosecha, quién es y quién no es. Y a mí no me corresponde. Pero sí yo puedo juzgar las creencias, las doctrinas, ¿sí? Por eso, y esto es porque es importante, porque muchas veces, y lo vemos en las redes sociales, no sé si ustedes han visto, alguien, algún pastor, de alguna manera está alarmando sobre algo,
movimiento, como nos explicaba este pastor. Y muchas veces vemos los comentarios, bueno, ¿quién es usted para juzgar? ¿No han leído? Nosotros no tenemos por qué juzgar mientras lleve a la gente, se llene la iglesia. Pues, comentarios, ¿no? Entonces, no somos quien para juzgar, sí somos quien para juzgar, y es bíblico juzgar. ¿Pero qué cosa juzgar? ¿Sí? No juzgar a la persona para destrucción, sino para discernir. Juzgar significa discernir eso, justamente, y es bíblico tener que hacerlo. ¿Sí? Claro, o sea, juzgar, claro. Exactamente. O sea, que la intención no para destrucción, no para, sino para justamente, exactamente. Si bien su fe, su confianza en Dios está fuera de nuestro juicio, como decíamos recién, sus doctrinas, el modo en que entienden el cristianismo, sí han de ser objeto de juicio crítico por nuestra parte. Para ello es imprescindible profundizar y consolidar nuestro conocimiento de la palabra de Dios. No. Después de la herejía volvimos, No, esperen, a ver. Recién lo último que dijiste es la página 94. Acá, Dios. Bueno, ahora vamos a volver. Ahora volvemos al otro. Porque fue una nota adicional sobre la herejía, ¿sí? A ver, les busco la... Sí, igualmente esto está en la nota de Tian, ahí está. En resumen, cualquier cosa que se oponga o tergiverse las escrituras puede ser el punto de apoyo para la enseñanza de los falsos maestros. Toda falsa enseñanza es un rechazo de la palabra de Dios. La sutileza y el peligro de falsos maestros radican en su astuta tergiversación de la Biblia para sus propios fines. Son mercaderes de la palabra, como nos dice Pablo en 2 Corintios. Su enseñanza, que parece bíblica y espiritual, es mucho más peligrosa que un ataque abierto a las verdades bíblicas. Los falsos maestros primero confunden, luego cautivan y finalmente condenan a la perdición a los incautos. Una débil o incompleta formación bíblica y teológica de los creyentes ha tenido un alto costo para la Iglesia. Esto ha permitido la invasión de todo tipo de errores. El resultado final ha sido una gran confusión. Dios hace responsable a los que están en posiciones de liderazgo espiritual de advertir a su pueblo. Y Pablo, en las cartas pastorales, insiste reiteradamente a sus discípulos, Timoteo, Tito, sobre la necesidad de enseñar la sana doctrina para fortalecer la vida espiritual de los creyentes. Y ahora sí, volvemos al punto, el sacrilegio de los falsos maestros. Allá son las 10. Bueno, vamos a introducimos y después seguimos. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pero además de esparcir falsas y devastadoras enseñanzas en la Iglesia, Pedro agrega enfáticamente que el pecado que cometen es aún mayor porque negarán al Señor que los rescató. Ahora bien, ¿qué significa esto?
Negarán es un término fuerte que significa rechazar, no estar dispuesto a o decir con firmeza no. La expresión que usó el apóstol para denotar una actitud habitual de rechazo, indicando que los falsos maestros rechazan de manera constante la autoridad divina. El apóstol no dice en qué forma y de qué manera negaban al Señor, a quien califica de déspotes. Es decir, acá la palabra que utilizan, negarán al Señor, normalmente cuando en Pablo en Filipenses dice, habla de Señor, utiliza la palabra Kyrios. Jesús es el Señor, ¿no? Pero acá está utilizando otra palabra que es muy similar, que significa amo, maestro, amo, que equivale a soberano, a Señor también, el que tiene suprema autoridad. Señor, este título aparece 10 veces en el Nuevo Testamento y siempre se refiere a alguien que tiene autoridad suprema. En 4 de esas menciones se refiere al Señor de una casa, quien tiene autoridad sobre todos los criados. Recuerden muchas veces Pablo escribiéndole, por ejemplo, a Tito, muchas veces, o por ejemplo, que le habla de justamente de un tal, ¿cómo es que se llama? Onésimo, que se había escapado y que bueno, que vuelva, que a los amos los vuelva a recibir. Bueno, era creyente, pero decía, bueno, cómo tenía que comportarse con sus amos. Era una práctica que se acostumbraba. Aparece entonces 10 veces en el Nuevo Testamento y siempre se refieren a alguien que tiene autoridad. En 4 de esas menciones se refieren al Señor de una casa que tiene autoridad sobre los criados, como decíamos recién. Tanto en este versículo como en otras 5 menciones se refiere directamente a Cristo o a Dios. En principio, sin entrar a detallar el modo en que lo hacían, negar al Señor es negar su señoría. O sea, eran creyentes que no decían, que se creían salvos, que se creían que Dios los había rescatado, pero negaban, pero no estaban bajo su señoría. O sea, yo creo todo, pero después no obedezco a las enseñanzas. No estoy bajo su señoría. Y, por supuesto, quizás no niegan exteriormente la deidad, la expiación, la resurrección o la segunda venida de Cristo, aunque es posible que la negación que se está refiriendo Pedro fuese en relación con la segunda venida, como se deduce de lo que Pedro va a escribir más adelante en el capítulo 3. Pero también puede ser que negasen algún matiz de la obra redentora, puesto que Pedro hace referencia a quien los rescató o compró. De todas maneras, en su interior, se niegan firmemente a someter sus vidas al gobierno del soberano, al gobierno soberano del Señor. Es decir, esta palabra es lo que confunde muchas veces hoy a muchas personas, muchos estudiosos y muchos movimientos, de las cuales, bueno, Dios compró a alguien, los redimió, los rescató, pero después fue destruido. ¿Cómo es eso? La salvación se pierde. Esto es un pasaje sumamente difícil, en la cual yo no voy a entrar mucho, pero no porque no quiera, sino porque lo voy a dejar en stand-by, porque creo que es una responsabilidad para mí muy grande de algo que no sé si estoy con la capacidad suficiente de podérselos yo explicar, no porque no lo entienda, sino porque creo que hay que profundizar demasiado y por respeto, por lo que estamos tratando de no explicar algo sumamente importante como es esto, que tengo miedo de explicar algo que no sea correcto, ¿sí? Entonces, pero sí me comprometo que después, no sé, ahora está próximamente ya está mi papá, Nora, quien sea, que puedan volver a este tema, porque acá vamos a leer un poquito más, que son temas que son, por este versículo y por esta porción, entra mucho en juego el tema de la predestinación, la soberanía de Dios, y bueno, que son temas sumamente difíciles, que no es para tratarlos en un minuto, y creo que
es importante entenderlo porque es lo que depende de lo que nosotros podemos explicar a otros también. ¿Sí? Que los rescató. Es necesario detenerse en las palabras de Pedro, quien refiriéndose a la relación de Jesucristo como los falsos maestros, afirma que Él los rescató, los compró, los redimió. Esta expresión es de difícil interpretación y divide la opinión de los eruditos. Bueno, es lo que un poco estaba diciendo. Así que vamos a dejar acá, para no entrar, porque si no tendríamos que entrar en el tema. Y seguimos el próximo domingo.